Bienvenido a su primera clase de la unidad 3 del discipulado. Hoy nos corresponde tocar el tema acerca de el servicio a Dios. Vamos a utilizar como base bíblica la palabra que dice en Colosenses 3, 23 al 24. Dice Colosenses: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. El objetivo de esta clase, de este tema, es comprender, que usted comprenda la fundamentación bíblica del servicio a Dios, lo que dice la palabra acerca de el servir al Señor. Jesús sanó en un día de reposo a un hombre. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 17, que había un hombre paralítico que hacía 38 años no caminaba. Y a los fariseos les interesaba más sus leyes mezquinas, rígidas y estrictas que la vida misma y la salud de un ser humano. Jesús fue confrontado por los judíos porque él sanó en un día de reposo. Y Jesús les respondió a la crítica de ellos acerca de la obra que él había hecho. Y Jesús dijo en Juan 5:17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Me gusta este versículo, es uno de mis favoritos en cuanto al servicio en mi vida personal. Trato de trabajar al Señor a tiempo y fuera de tiempo, aun cuando me sienta cansada, cuando me sienta aún enferma o como me sienta, ¿sabe? Siempre tomo este pasaje como un eslogan en mi vida. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús lo declaró. Jesús no tenía un tiempo. A él lo criticaron por sanar en un día sábado. Y Jesús dijo: si mi Padre trabaja, yo trabajo. Yo hago lo que veo hacer en mi Padre. El acto sanador fue una evidencia de la actividad divina, la cual sobrepasa a los reglamentos humanos. Para Dios, el servicio va mucho más allá de un formato, de un esquema, de una agenda. El servir a Dios va mucho más allá de eso. No hay diferencia entre las obras del Padre y las obras de Jesús. Son exactamente similares en el carácter y en el propósito. Cuando vemos a Dios Padre y a Jesucristo, el Hijo de Dios, trabajando, ellos lo hacen en unidad. Y los dos trabajan de la misma manera. Los dos son igual de intensos, de apasionados y de entregados en ese servicio que hacen para la humanidad. Tienen el mismo carácter de servicio. Así que es importante que nosotros entendamos que la Trinidad de Dios, tanto Dios Padre como Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, están unidos para trabajar a fin de bendecir la humanidad, a fin de salvar la humanidad, a fin de rescatar la humanidad. En esta tarea todos debemos estar involucrados porque fuimos salvos por la gracia de Dios. Y al entenderla, estamos llamados a unirnos a ese propósito divino, de la manera como Dios, de la manera como Cristo y de la manera como el Espíritu Santo trabajan. Asimismo, nosotros hemos sido llamados a trabajar en esa misma dinámica, en esa misma dimensión. En el libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 19 al 23, se nos revela la unidad del trabajo de Dios. Cómo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajan en esa unidad. Hoy vamos a ver los fundamentos bíblicos del servicio a Dios. El primer fundamento en ese servicio a Dios es la unidad de Dios. La unidad y la unidad con la que trabaja Dios en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y también la unidad nuestra con Él para hacer la obra de Dios. ¿Sabes? Es importante que nosotros ejerzamos un servicio al Señor en unidad.
En unidad primeramente con Dios. En unidad, así como Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajan juntos, también nosotros necesitamos trabajar en unidad con Dios nuestro Padre. El segundo fundamento es que cada uno en la Trinidad de Dios tiene una función, tiene un rol, tiene una actividad propia y definida en sí misma. El Padre, por ejemplo, el rol del Padre en la salvación del hombre, en la redención del hombre, fue planear la redención de la humanidad. Dios Padre planeó la redención. El Hijo, Jesucristo, reveló ese plan, reveló ese propósito del Padre, pagó el precio para redimirnos. De esa manera Él hizo parte de ese plan del Padre. Y el Espíritu Santo que es el que empodera a la iglesia y la equipa para llevar a cabo los planes divinos del Padre y del Hijo. Así que de esa manera trabajan unidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esa dinámica, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Padre y de Jesucristo, incorporó a la iglesia en esa unidad, en ese trabajo en equipo. Y la iglesia cumple el propósito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mediante la dependencia del Espíritu Santo, la iglesia es llena, es empoderada para cumplir así el propósito del Padre. Y la equipa con ministerios y con dones para que pueda desarrollar ese propósito y esa función que ha sido dada a la iglesia a través de Jesucristo, que dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús empoderó a la iglesia, le dio la misión a cada uno de nosotros, a los discípulos, Él nos dio una misión en nombre de la Trinidad, en nombre de esa unidad celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es que si tú quieres trabajar en el Señor, si tú quieres servir, si tienes un llamado a servir, el primer fundamento que tú debes tener en tu vida, en tu carácter espiritual, es que tienes que trabajar en unidad. Primero en la unidad con Dios, así como Dios trabaja en unidad con Jesucristo y con el Espíritu Santo y con la iglesia. Así que los propósitos de Dios operan de esta manera, en esa unidad entre la Trinidad de Dios y la iglesia, la cual nosotros somos miembros. ¿Sabes? La iglesia está unida al cuerpo, a los miembros están unidos a la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y la iglesia está unida a Jesucristo, y todos trabajamos en unidad, cada uno cumpliendo el propósito por el cual el Señor lo colocó como miembro de la iglesia. En este propósito se establece, en ese propósito de unidad entre la Trinidad de Dios, la iglesia, los miembros, y los miembros con el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sujetos a la cabeza, que es Cristo Jesús, y todos trabajando en unidad. En ese propósito se establecen las relaciones en la iglesia. Se establecen las relaciones en nuestra comunidad en Centro Bíblico Internacional. En ese propósito se establecen las relaciones, se establecen las actividades, se establecen todos los planes y proyectos, se establecen en ese propósito y trabajamos para ese propósito. ¿Sabes? Nuestra iglesia no trabaja, y la iglesia del Señor no trabaja para agradar o servir a un hombre, para agradar al pastor, para agradar al líder o para agradar al presidente de una organización. No, nosotros servimos porque estamos unidos, entrelazados a través de esa unidad con Cristo, esa unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Trabajamos todos juntos para cumplir los propósitos de Dios.
Ese es el fundamento por el cual nosotros servimos. Ese es el fundamento del servicio al Señor. ¿Sabes? Hay una palabra que el Señor Jesucristo pronunció y el Señor Jesús dijo que separados de Él nada podíamos hacer. Separados de Él nada podemos hacer. Como iglesia, como miembros de la iglesia, ninguno puede trabajar separadamente. Todos tenemos que estar unidos, unidos al cuerpo y como cuerpo unidos a la cabeza, que es Cristo, a través de su sangre y a través del Espíritu Santo. Ese es el fundamento de nuestro servicio. Vamos a hablar acerca del ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia que está allí en su manual. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? La acción o la labor natural de la iglesia es el resultado del servicio. El carácter de la iglesia se manifiesta en el fluir que tenga de servir. Una iglesia que sirve, una iglesia, un equipo, una iglesia, un cuerpo que sirve, está manifestando, está mostrando el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Por eso es importante que cada miembro esté articulado en la iglesia, sirviendo de una o de otra forma, esté sirviendo en el reino de Dios, esté sirviendo en el reino aquí en la tierra, cumpliendo así su asignación, porque ese es el carácter, ese es el carácter de la iglesia, por eso somos conocidos. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Ese es nuestro carácter. Si una iglesia no trabaja en el servicio, si un creyente no sirve, como decía la Madre Teresa de Calcuta, si tú no vives para servir, no sirves para vivir. O sea, tenemos que ejercer un servicio en el Señor, en el reino de Dios, en nuestra comunidad, porque ese es el carácter de la iglesia. Así se identifica la iglesia del Señor. La iglesia está constituida para dar gloria a Cristo y servirle aquí en la tierra. Es por esto que permanecemos unidos a Él y le servimos para expresar nuestra gratitud. La iglesia expresa a través de su servicio la gratitud a Dios. La iglesia expresa a través de la oración, de la adoración, del servicio y de lo que hace, expresa su gratitud y su honra a Cristo que la salvó y que la hizo y nos hizo ser parte de su cuerpo. Así que de esa manera nosotros desarrollamos el propósito por el cual servimos. Por eso existimos, para eso vivimos, para eso fuimos salvos. No solo para ir al cielo, sino para servir a Cristo aquí en la tierra y cumplir así los propósitos del Señor. El ministerio de la iglesia, la acción natural de la iglesia y el carácter natural de la iglesia es servir. Ese es el carácter de la iglesia y eso es muy importante que lo tengas claro. Y nuestra misión es formar discípulos que tengan esa identidad, que reciban esa identidad de nosotros, de servir a otros, de servirle a Dios y de servir a otras personas, que ellos puedan recibir ese modelo de nosotros, que ellos puedan ver en nosotros ese amor, esa dimensión de cómo nosotros le servimos al Señor. Tus discípulos serán lo que tú eres. Si tú eres un siervo esforzado, obediente, humilde, ten la seguridad que tus discípulos, tus hijos espirituales, también lo serán. Ellos reflejarán tus actitudes, tu carácter, así como tú desarrollas el carácter de servicio que Cristo Jesús vino a dar como ejemplo. Y más adelante vamos a hablar acerca de esto. Así que nosotros, el ministerio de la iglesia está enfocado. Ya hemos visto que el carácter de la iglesia es servir. La iglesia fue creada por Cristo para servir, para ser la luz y la sal de la tierra. ¿A quién le sirve la iglesia?
Primero, la iglesia le sirve a sus propios miembros. Nos ministramos los unos a los otros. Nos ayudamos los unos a los otros. Estamos dispuestos para ayudar al hermano que está en necesidad. La iglesia primitiva en el libro de los Hechos fue conocida precisamente por eso, por ser una iglesia dinámica, una iglesia que entre ellos mismos no había ningún necesitado, porque todos se ayudaban mutuamente, todos se servían, todos se colaboraban. Eso muestra el carácter de una iglesia que sirve. También el ministerio de la iglesia está enfocado en los inconversos, en ministrar al mundo, en hablarle a las personas que no tienen a Jesucristo y llevarlos a los pies de Cristo, enseñarles la palabra y llevarlos a ellos también a convertirse en unos servidores del Señor. Esa es la forma como nosotros servimos, como nosotros ministramos a otros. El servicio a Dios, ¿cómo ministramos a Dios? ¿Cuál es la forma como nosotros ministramos al Señor? ¿Sabes? Me gusta esta unidad y yo quiero que tú la leas y tú la repases muy detalladamente, que tú llenes los cuestionarios y los talleres que están en el módulo de esta unidad, porque es bien, bien interesante. El servicio a Dios para nosotros está fundamentado y está basado en Jesús. Jesús como nuestro modelo a imitar. Hoy en día escuchamos muchas charlas motivacionales acerca del liderazgo. Hoy en día hay grandes oradores que hablan acerca del liderazgo y tienen muy buenas cosas acerca del liderazgo. Me gusta leer algunos de ellos. Yo tengo, por lo general leo líderes que escriben acerca del liderazgo cristiano, como John Maxwell, también Wayne Cordeiro, el pastor Satirio dos Santos, el pastor Eduardo Cañas, que me gustan cómo hablan de liderazgo, Toniel Font, que habla de liderazgo, me gusta, pero hay muchos líderes en el mundo que marcan el liderazgo en un empoderamiento egoísta, en un empoderamiento de alimentar el ego, el orgullo, para ganar más, para gobernar, para tener poder, de gobernar a otros, de mandar a otros, de sacar provecho y en fin. Pero cuando miramos nosotros como hijos de Dios, como miembros de la iglesia y del cuerpo de Cristo, nosotros debemos enfocarnos en el liderazgo nuestra máxima autoridad, que es Cristo, y aún del servicio que hace la unidad de Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como la unidad, como la Trinidad de Dios trabajan en ese servir a la humanidad, de qué manera Dios sirve, de qué manera Jesús sirvió. Y Jesús es nuestro mentor, nuestro modelo a seguir, nuestro líder, nuestro pastor a seguir. Jesús, a través de su vida, a través de sus palabras, los evangelios plasmaron el liderazgo de Jesús. ¿Cómo es que se ejerce un liderazgo? ¿Cómo se maneja gente? ¿Cómo se actúa frente a las situaciones y a las circunstancias, a las crisis que vive un líder? Cuando tú quieres saber acerca del liderazgo, ve a los evangelios, lee los evangelios y comienza a mirar el liderazgo de Jesús. Una de las cosas que Jesús nos enseñó es que Él vino primero que todo, Él vino como hijo de Dios. Él vino como hijo de Dios, sabiendo quién era Él y cuál era su propósito, cuál era su llamado, a qué había venido. Jesús sabía y tenía muy claro quién era Él, tenía una identidad clara y definida de quién era Él y cuál era el propósito de su vida. Para mí es muy importante que nosotros como líderes, como servidores, voy a hablar de servidores, como siervos de Dios, es importante saber quiénes somos y cuál es nuestro llamado, a qué Dios me ha llamado, cuál es mi función, cuál es mi rol, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Esto es muy importante. También,
Cuando miramos el servicio del Señor Jesús y tomamos el ministerio de Jesús como modelo de servicio, vemos que Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Jesús entendía que el propósito de su vida no era ser Él el centro de atención. Jesús entendió que su servicio, su ministerio y su llamado no era para Él esperar que la gente le diera, para que la gente lo adorara, para aprovecharse de que Él era una persona influyente y que la gente lo engrandeciera. No sacó provecho ni ventaja de la autoridad que Él tenía. ¿Sabes? Jesús sabía que Él había venido para servir, que su llamado, que su ministerio era servir. Y Él muchas veces, dice la palabra incluso, que Él dejó a un lado el ser Dios, el sentirse que era Dios, se despojó de sí mismo, se despojó de su dignidad, se despojó de su posición de divino y se hizo hombre para entender, para comprender, ¿sabe? Y me gusta esto de Jesús y nos da un tremendo ejemplo de servicio, porque un servidor en la obra de Dios tiene muchas veces y tenemos que bajarnos al nivel de las personas. Esto es contrario a lo que el mundo enseña. El mundo nos enseña que nosotros debemos siempre estar, que si tú eres un líder, que si tú eres una persona influyente, tú estás más arriba de los demás y la gente te mira a ti. ¿Sabes una cosa? En el reino de Dios dice la palabra que el que quiera ser el primero tiene que ser el último. Que el que quiera tener puestos de honor y estar de primero y ocupar los primeros lugares, debe comenzar desde atrás, debe comenzar con una actitud de humildad. ¿Sabes? La verdadera grandeza está en esa posición de ser un siervo que sabe llegar al nivel de las personas, que puede comprender. Cuando tú te bajas al nivel de las personas, tú puedes comprender sus necesidades. Tú comienzas a conocerlas, tú comienzas a comprenderlos y amarlos y a verlos en sus dificultades, aún en sus defectos, y empiezas a amarlos tal como son. Recuerdo cuando hace algunos años atrás el Señor me dio la oportunidad de servirle en Barranquilla, siendo la capellán del colegio de la iglesia, el colegio cristiano J. Vandermoot. Para mí fue un cargo de gran honor y privilegio. Pero los primeros días, los primeros meses en los que ejercí este ministerio, para mí fue muy duro. Yo sentía que no le llegaba a los jóvenes. Sentía que cada mañana que tenía que dirigir el devocional, para mí era una tortura hacerlo, porque veía como una pared delante de ellos y delante mío. Y tenía que luchar con esto. Y yo sentía que no había un acercamiento y fue muy duro. Y un día orando al Señor, dije, Señor, yo voy a entregarle esto al pastor porque yo creo que no soy la persona para desarrollar esta función. Yo voy a hablar con el pastor y le voy a entregar este cargo. Y el Señor me habló y me dijo que no lo hiciera, que tenía que tener paciencia, que tenía que el sembrador, cuando coloca la palabra, coloca la semilla, no está todos los días mirando a ver si creció, simplemente espera el momento que esa semilla que un día sembró germine. Y el Señor, entonces yo le dije, bueno, Señor, si tú quieres y es tu voluntad que yo esté ahí, entonces ¿qué hago? ¿Qué hago para poder llegar a ellos? ¿Qué hago para ganármelos? ¿Qué hago? Porque no sé cómo hacerlo, no sé qué hacer. Y sabes, el Señor me dijo, bájate al nivel de ellos. Y ese bájate al nivel de ellos, me dijo el Señor, empieza por bajarte de la plataforma. Recuerdo que allá en la iglesia nuestra la plataforma es alta y la gente está así abajo. Entonces los muchachos, y el Señor me mostró que los muchachos me veían como algo grande, ¿no? Y ellos se veían como todos vulnerables, todos pecadores, todos malos, todos. Y yo desde allá en la mañana les daba palabra y les tiraba piedras. Y ellos tomaban esa posición espiritual, ¿no? De protegerse, porque esta ya nos viene a regañar, nos viene a decir, bueno, en fin.
Y el Señor me dijo, empieza por bajarte de la plataforma. Y entonces me bajé de la plataforma y comencé a manejar los devocionales al nivel, a la altura de ellos, donde estaban las sillas de la iglesia. Empecé a hablar con ellos, ya no arriba, sino abajo. El Señor me dijo, bájate al nivel de ellos. Ve, sal de tu oficina a las horas del lunch o del recreo que llamamos allá y habla con ellos. Siéntate con ellos, habla con ellos, escúchalos en sus necesidades, escúchalos, o tal vez no hables, escúchalos, escucha lo que está pasando en sus casas, escucha lo que está pasando en sus vidas, escucha lo que están haciendo, ¿saben? Y tomé ese consejo del Señor y comencé a salirme a la hora del recreo o del descanso y me iba para la cafetería y empezaba a hablar con ellos. Cuando veía que alguno incluso no tenía para comer, le decía, te invito a un dedito con ponimalta, que es típico allá. Te invito al dedito con ponimalta. Y empezaba a escucharlos, a escuchar sus necesidades, sus problemas, sus tentaciones, sus luchas. Y ese eran para mí yo recibía eso que yo estaba viendo y escuchando, y eso era el material para después dar la palabra del Señor y poder ministrarles. ¿Sabe? Eso cambió la atmósfera de los devocionales. Comencé a ver un cambio en ellos, comencé a ver que ellos empezaron a aceptarme, empezaron a amarme, empezaron a recibir con amor esa palabra. Entonces, así hizo Jesús. Jesús se bajó al nivel, Dios se baja al nivel de nosotros y se hace hombre para llegar a nosotros. Un servidor del Señor tiene que bajarse de nivel. No puede esperar que estar en una posición de autoridad es que así yo soy el líder, yo soy aquí el que mando, yo soy aquí el que tengo la idea, el que tengo esto, yo soy el que sé, yo soy el que conozco. ¿Sabe que el servidor siempre está dispuesto con su actitud para escuchar, para recibir y para aprender? Entonces, un servidor tiene esa ejemplo de Jesús. Jesús se bajó al nivel de la gente y la escuchó. Jesús salió a las calles, ¿sabes? Donde estaba la necesidad. Jesús no estaba en el templo, encerrado en el templo orando. Él iba a orar al templo, pero después de que salía de orar, él se iba para las calles, él hablaba con la gente, él se sentaba con los pecadores, él iba a comer a las casas de la gente, él estaba en contacto con la gente para conocer sus necesidades, para orar por ellos, para aprovechar las oportunidades de mostrar la gloria de Dios, el poder de Dios en la vida de ellos. Un siervo de Dios toma ese ejemplo de Jesús. Es alguien que sale, que busca a la gente, que le gusta a la gente, no se le esconde a la gente. Un siervo de Dios no puede ser antipático, no puede estar dándole miedo a la gente, no, al contrario, debe amar a la gente, tiene que tener el corazón en la gente, debe darle importancia a la gente como Jesús le dio importancia a la gente. Otro de los ejemplos que Jesús nos da de mentoreo, de servicio, es que Jesús lavó los pies. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Jesús mostró humildad, disposición. Cuando veo la actitud de Jesús para lavar los pies de los discípulos, veo humildad, pero también veo la disposición para doblegarse, para doblarse, para inclinarse hacia otros. Un siervo debe tener esa disposición. Muchas veces nos va a tocar doblegarnos, ceder nuestros derechos, ceder nuestras formas de hacer las cosas para poder servir, para poder ganar a otros, para poder recibir a otros. Eso hace un siervo de Dios y ese fue el ejemplo de Jesús. Otra de las cosas que Jesús nos enseñó es que Él delegó el ministerio de siervo. Él le dijo a Pedro, Pedro, es necesario que tú te dejes lavar los pies para que tú lo hagas de igual forma. Cuando yo me vaya, tú lo vas a tener que hacer. Jesús le delegó a Pedro, le delegó a los discípulos ese servicio, esa forma de servir. Y Jesús le dijo, el que haga así de servir, ese tiene parte conmigo en el reino de los cielos. Es de los míos. Es de los que ejercen el ministerio a mi manera, a mi forma, a mi estilo. Aprendió el modelo.
Y eso es lo que Jesús quiere con nosotros en este tiempo. Otro de los ejemplos de Jesús en el servicio es que Él tomó tiempo para la gente. Jesús tomó tiempo para la gente. Se interesaba por la gente. No importaba si Jesús estaba cansado, ¿sabe? Jesús muchas veces en medio del cansancio y del hambre tuvo que olvidarse de sí mismo para atender a la gente, para poder oírla, para poder llegar a su corazón. Un siervo de Dios toma tiempo para la gente. Está dispuesto a tomar tiempo para la gente. Y también vio lo mejor de la gente. Jesús vio lo mejor de las personas. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando esos amigos trajeron al amigo en una camilla y lo pasaron por encima del techo? ¿Sabes? Jesús elogió a estos amigos y le dijo, por la fe de ellos, tú eres sano. ¿Sabes? Jesús elogió a la gente. Jesús vio lo bueno que ellos habían hecho. Jesús no recriminó por qué rompieron el techo, por qué hicieron las cosas de esta manera. ¿Sabes? Jesús aprobó, Jesús elogió aún la manera atrevida que hicieron las cosas, aún la forma tal vez peligrosa de hacerlo, pero Jesús los elogió. Jesús valoró lo que había en ellos, la actitud, el espíritu de ellos. ¿Sabe? Un siervo de Dios valora, elogia, valora lo que otros hacen, valora el esfuerzo. Aún a veces cuando las personas se equivocan, aun cuando a veces hacen cosas aceleradas y alocadas, gloria a Dios, ¿sabe? Mostraron que hay amor, que hay deseo de hacer. Y eso es muy importante en un siervo del Señor. Estos son algunos de los ejemplos que vemos de Jesús en cuanto al servicio, de cómo Jesús es nuestro modelo para servir. La palabra ministerio significa servir. Eso significa servir. Dios nos ha llamado a servir. Tenemos esa gran responsabilidad. Hemos sido llamados para servir. El ministerio de la iglesia es servir. El carácter de la iglesia está fundamentado en el servir. Ministerio significa servir. Servir significa ser siervo. Significa ser un sirviente. Eso es el ministerio. A esto nos ha llamado Dios. Este es el fundamento bíblico que enmarca las Sagradas Escrituras a través del modelo de servicio, de liderazgo, se puede decir, de Jesucristo, quien es nuestro mentor y maestro por excelencia, para que nosotros sigamos de igual forma sus pisadas. Así que hoy vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que esta palabra, esta enseñanza quede grabada en nuestro corazón y comience a generarse en nosotros ese amor por el servicio. Padre, gracias te doy en este día. Gracias por la oportunidad tan maravillosa que tú nos estás dando de conocer tu palabra. Gracias porque hoy hemos aprendido la importancia y el fundamento más importante en el servicio que está en la unidad. Y esa unidad comienza contigo, así como tú en esa unidad tripartita, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajan en unidad a favor del hombre. Asimismo, tú quieres que nosotros estemos unidos a ti y podamos desarrollar tus propósitos, para que nosotros como iglesia podamos estar unidos como miembros, perteneciendo al cuerpo y todos juntos poder cumplir tus planes y tus propósitos. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro ejemplo. Gracias por darnos esas pautas de cómo se sirve, cuáles son nuestras actitudes a la hora de servir. Gracias te damos por esta palabra y que esta palabra quede grabada en nuestro ser y esta palabra nos lleve a dar un fruto abundante en el servicio que hacemos. Ayúdanos a transmitir ese carácter en nuestros oicos, en nuestros discípulos, en aquellos que estamos formando. Que se multiplique en los que tú nos has dado el carácter tuyo en el servicio. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar hoy en esta clase maravillosa acerca del servicio a Dios.